no me gusta esa voz. Siempre en el principio, this meeting is being recorded. Pero es por derechos, yo entiendo. Para anunciar a toda la gente, está grabado. Ok, so, en 2 Pedro 3, 14 hasta 16, y habla sobre las cosas difíciles para entender. Ok. So, y muchas personas toman fuera de contexto. Perdón. Yo borrarla. ¿Está bien? Ok, so, en la iglesia, en la historia de la iglesia, siempre hay herejías entrar y hay reacciones de las herejías. ¿Ok? Como la iglesia en el principio, por ejemplo, nunca habla sobre la Trinidad con este nombre. ¿Ok? En el segundo siglo. Nunca habla sobre la Trinidad. No menciona en la Biblia la palabra Trinidad, ni habla sobre este tema. Solamente habla como el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, hay un Dios. Pero, como hay tres, pero hay uno. Entonces, esa es doctrina de la Trinidad. ¿Ok? Y cuando ellos iniciaron para decir, mira, si Jesús es Dios, pero hay un Dios, entonces necesito ser un diferente tipo de Dios. Y la iglesia dice, no, esa es herejía. Obviamente Jesús tiene las mismas características del Padre, las mismas características del Espíritu Santo. Y es hombre presente, omnisciente y sabe todo, tiene todos los derechos. En la plenitud de Dios existe en él. De acuerdo con las epístolas, dice la plenitud de Dios es en Cristo. Significa no hay diferencia en las características de él. Las características divinas son en Cristo, tiene esas características. Entonces, esa herejía parece decir algo es diferente en sus características. Lo único diferencia es en sus trabajos, sus rollos. Por ejemplo, el Padre siempre es en cielo, en su trono grande y nadie puede ver. Y Pablo define el Padre como en un luz intocable. En las visiones de Ezequiel y Daniel, ellos ven la visión de un hombre de fuego, de luz en un trono arriba. Y enfrente de él es el Hijo de Hombres. Y se llama el Padre, el anciano de los días. El anciano de los días. Enfrente de él caminar el Hijo de Hombres. Ese es Jesús. Entonces hay una distinción entre el Padre y el Hijo, no en sus características, pero puede ser en sus manifestaciones, puede ser en sus trabajos. Entonces, si Dios murió en la cruz completamente, entonces este mundo no puede existir. Si hay un Dios. La única forma Dios puede morir en la cruz y este mundo sigue existir hay diferentes personas en la Trinidad. Porque el Padre puede mantener todas las cosas completas, porque Él es omnipotente. Y el Hijo, cuando Él murió, y dejar sus derechos, dejar no sus habilidades, pero su deseo para usar las habilidades. ¿Okay? Él caminar como nosotros, con nuestras limitaciones voluntariamente. No significa que pierde su omnisciencia, significa que cuando él es un hombre, cuando nació a través de María y nació y vive allá, aquí en este mundo, significa que él nunca usa su omnisciencia. Él dijo, yo solo escuchar las cosas de mi padre, yo solo entender cosas mi padre me enseñó. Yo solo hacer obras cuando yo vi a mi padre hacer esas cosas. Él es como nosotros en ese sentido. Él depende 100% de su padre, no sus propias habilidades. Porque él dejar las habilidades solamente para caminar como nosotros, igual de nosotros, para ser un ejemplo por nosotros. ¿Ok? So, cuando entraron herejías sobre, hay una diferencia en las características entre Jesús
Y empezó Tertuliano en el tercer siglo. Tertuliano es un erudito de la iglesia y él escribe volúmenes sobre la Trinidad. Y cita cada versículo en la Biblia sobre la divinidad del Padre, la divinidad del Espíritu Santo, la divinidad del Hijo y cuál es la diferencia. Y él apoyó toda esa doctrina. Y después Tertuliano, toda la iglesia dice, ahorita queda muy claro, la Trinidad sí es así. 3 personas, un Dios. Ok. Un naturaleza divino, pero 3 diferentes personas. Pero tienen la misma naturaleza divina. Ese significa un Dios. Pero también significa 3 personas. Ok. Esa es la doctrina de la Trinidad. Ese es para clarificar exactamente qué creer nosotros cuando entra herejías. Ok. Una de las reacciones, una de las herejías antes, como del 5 siglo, en Agustín. Ok, Agustino, sí. Agustín, ok. Agustín, antes de él, entraron en herejía como tenemos la libertad para pecar, es libertinaje, tenemos la libertad para pecar y no pierde nuestra salvación, no importa. Y no afecta nuestra salvación, tampoco no es pecado por nosotros. Y Agustín empezó a escribir volúmenes, y hay un libro que se llama Los dos ciudades, cuando él habla sobre el reino de Dios y el reino de este mundo. Y la diferencia entre las dos cosas. Para explicar, hay una gran diferencia entre el reino de Dios espiritual y esta vida real en este mundo. Hay una gran diferencia entre los dos. Eso es para clarificar, no puedes seguir en pecado. Eso no es bueno para seguir en pecado solamente porque usted es salvo. Eso es para explicar esta parte. Y también habla mucho sobre libre albedrío. Pero en su entendimiento como sobrereacción, en mi opinión, y en la opinión de muchos, es una sobrereacción cuando él dijo, nosotros no tenemos la verdad libre albedrío. Es una ilusión. No somos libres. Dios es la causa de todas las cosas buenas. Y diablo es la causa por todas las cosas malas. Pero Dios permitir todas las cosas malas. Si Dios quiere hacer algo, entonces Él tiene autoridad para hacer cualquier cosa. Y ellos citan un versículo en Corintios, cuando dice, vamos a buscar para pero en Corintios, y dice, Dios pone en nosotros el deseo y la habilidad para hacer lo bueno. Solamente con ese versículo dice, si Dios poner en nosotros un deseo para ser bueno y la voluntad para ser bueno, entonces Él dije, nuestra naturaleza siempre sigue nuestros deseos. Nuestras decisiones siempre, filosóficamente, okay, nuestros deseos, esa es la guía por nuestras decisiones. Siempre nosotros hacemos las cosas que queremos hacer. Eso es obvio, ¿sí o no? Si queremos hacer algo, siempre hacer algo. Esa es su filosofía. Si no quiere hacer algo, no puede hacer algo, porque es contra nuestra naturaleza, es contra nuestros deseos. ¿Ok? Él pone bien claro en ese sentido y escribe páginas de capítulos sobre ese tema, sobre libre albedrío. Y él con conclusión, no hay en verdad libre albedrío. Pensamos somos libres porque nosotros pensamos como yo quiero entonces vamos a seguir Entonces pensamos es libertad, pero en verdad es un deseo de Dios en nosotros y nosotros siempre seguimos ese deseo. El problema grande con este pensamiento significa que cuando yo peco, Dios tiene la culpa. Ese es contra Santiago. Santiago dijo, no puede ser así. No puede ser no puede echar la culpa de Dios
por tus pecados. Ese es tus deseos. Y usted sigue tus deseos. So, Katy, sí, ¿tiene pregunta? ¿Qué pasó? No, no es pregunta, es un comentario. Otra cosa que se nos sería fácil también es seguir a Dios, ¿no? O sea, no se nos complicara tanto a nosotros, no nos costara tanto trabajo, pues hacer las cosas de Dios si fuera así como... Sí, si eso es obligatorio, la pregunta es ¿por qué no somos perfectos? El momento Exacto. cuando creen en Él, ¿por qué permite nosotros para seguir en pecado? Si solamente para quitar ese, Él solo necesita poner un deseo en nosotros para ser bueno y nosotros para ser buenos. La gran falta con ese entrenamiento, con esa filosofía en la iglesia y por entender por qué ese existe todavía. Esa es la rama reformado, calvinista. Calvanista. ¿Ok? Ese es calvinismo. Esa es la iglesia de presbiterianos, muchas iglesias bautistas y muchas iglesias bíblicos y se llama iglesias de gracia. Porque ellos dijo, nosotros somos salvos solamente por gracia. Nuestra decisión no es nuestra, es de gracia de Dios. Nuestra habilidad para decidir es gracias a Dios. Y nuestro deseo para seguir es gracias a Dios. No tenemos nada en cuenta con esa decisión. Este quita nuestra responsabilidad. Esa es la equivocación en esta creencia. Si todo es gracias a Dios, entonces nuestros pecados es gracias a Dios. Y ellos dicen, no es así. Nosotros nacido en pecado. Mande. Pero eso es gracias a Dios. Porque yo no decido cómo nació. Él decide cómo yo nació. Puede ser diferente si yo nació perfecto y decidir para seguir la mano como Adán. Este puede ser diferente. Adán fue creado inocente, sin pecado, pero tampoco con conocimiento. Ignorante más de solamente inocente. Ignorante de la diferencia entre bueno y malo. Entonces, con este pensamiento, su debilidad de este punto de vista es cómo explicar Dios no es responsable. Y su forma para explicar y defender este punto de vista es, mira, nosotros no podemos entender, pero así es. Yo pienso es una excusa. En mi opinión, es una fuerte excusa para no necesito definir su contradicción. Pero ellos, esa es su respuesta de los eruditos. Agustín también dice, nosotros no entendemos porque Dios no escoge todos. ¿Ok? Y la verdad, si Dios es amor infinito, ¿por qué no todos son escogidos? ¿Por qué no salva a todos? Significa hay un límite de su amor. Es solamente por los escogidos y no por los demás. En verdad, cuando escuchar un sermón en YouTube y ellos hablan sobre Dios odia a los pecadores, pero aman la iglesia, cuando habla así, pensamos, ok, ese es calvinismo. Porque ellos piensan, Dios solamente ama su iglesia. No ama los no escogidos. Él no ama a ellos. ¿Ok? Él odia el pecado igual como el pecador. ¿Ok? Pero si ustedes escogidos, significa desde la creación del mundo, usted tiene relación con Dios en sus pensamientos. Porque usted es escogido. Esa es su forma para definir cosas así. Paul Washer, si ven muchos memes en Facebook, ¿sí? De Paul Washer. Muchos memes salí de citas de él. John MacArthur. Muchos citos de él. Hay memes allá de John MacArthur. Ok. Ellos dicen, no ver ellos. No, hermano, yo casi no miro el Face. ¿No? No. Hugo dice, yo quiero totopos y salsa rosa. Ok, so
Ninguna otra red social, ni memes, nada. Ah, qué bueno. Ustedes No, más en no, casi tele. no, nomás el puro WhatsApp, pero aquí con la empresa. Sí, solamente en la iglesia, sí. Cosas de la iglesia. Pero puede ver un poco citas de esas personas. Y también Charles Spurgeon, un famoso predicador evangelística. Un Charles Spurgeon, no sé si nota estos, citas de él. Él es calvinista. Ok, esa es su rama, esos son sus pensamientos. Ok, so con sus pensamientos es así. Dios predeterminar, no solamente predestinar, Él predeterminar quién es salvo, quién no es, antes de la creación del mundo. Entonces no es tu decisión. Él decide, sí, calvinista. Ese salió de Augustine, pero la fama salió de John Calvin. Juan Calvino, Juan Juan. Calvino. Juan Calvino, sí. Eso es ser famoso por culpa de él, porque después del reformado protestante es una reacción fuerte contra la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica es arminianos o tomistas. En ese sentido de Tomás Aquino y arminiano, en ese rama significa usted puede pecar, pero si no sigue los sacramentos en la iglesia, si no sigue ellos, si no participar en los sacramentos, van a entrar al infierno. No puede ser salvo. No importa tu inicio, sino terminar bien, entonces dejar el infierno. Eso significa por recibir la salvación de Dios en la primera comunión, pero si no sigue los sacramentos y morir sin el último sacramento, entonces va a ir al infierno. No puede entrar en cielo. En la iglesia protestante, después hay citas allá, de Paul Washer o Juan Calvino. Juan. Ok, Juan Calvino. Ok, sí, puede buscar en internet y leer un poco sobre él. Esa es su perspectiva. Hay dos grupos de personas en el mundo, los escogidos y los no escogidos. Y nosotros no decidimos quién es. Dios decide quién es. Si usted tiene la suerte, entonces usted es escogido. Si no tiene la suerte, vete al infierno. Esa es su posición. ¿Ok? Es extremo. Yo no caí bien con ese lado por la razón, por mí quita la responsabilidad de humanos. Entonces, ¿cómo puede mandar a una persona al infierno cuando no son culpables? Cuando no es su culpa. Nació en pecado, sigue en pecado, no tiene ninguna opción, su naturaleza es para pecar y no puede entender el evangelio ni acepta el evangelio. Entonces, ¿por qué manda al infierno? Porque no es su culpa. Eso no tiene sentido para mí. Esta parte es difícil para explicar. Y ellos dicen, la razón Dios dijo es porque Él puede. Porque Él es Dios. Él puede hacer cualquier cosa Él quiere. Y Él tiene personas designadas por infierno. Solo por los escogidos puede decir, gracias a Dios soy salvo. Gracias por un ejemplo para nosotros, para entender, mira, este puede ser mi fin. Gracias a Dios, toda la gloria es a Él, todo honor es para Él. Esa parte es bueno, toda la gloria, todo honor. Pero yo pienso, hay una otra forma para explicar cosas sin esta reacción extrema. Hay otra forma para explicar nuestra responsabilidad y el poder de Dios, el control Él tiene sobre cosas, en lugar de decir, entonces, si está en el infierno es la culpa de Dios. Si usted es en el cielo es la culpa de Dios. Entonces, hay una mejor forma para explicar. Y si hay diferentes perspectivas, ¿cómo responde a esta pregunta? ¿Cómo Dios tiene control de todas las cosas, pero no todos son salvos? Pero Dios es lleno con amor. ¿Cómo explicar esta parte? La mejor respuesta es libre albedrío. Ese tiene mucho sentido porque nosotros somos reflexiones de Dios, ¿sí o no? Pero no en su plenitud. Podemos mostrar misericordia, pero no como Él. Podemos mostrar amor, pero no como Él. Podemos mostrar soberanía, pero no como Él.
Eso significa yo tengo autoridad sobre algunas cosas en mi vida. Soy responsable por esas cosas y yo tengo todo control sobre esas cosas. Pienso yo, la mejor explicación es este control de nuestras propias decisiones es la reflexión de Dios, de su control sobre todas las cosas. Porque no es tanto como Él, pero si yo tengo autoridad sobre mi casa, entonces soy responsable, entonces esa es mi culpa. Yo tengo la habilidad y el derecho para tomar decisiones alrededor de mi casa. Y Dios darme la habilidad para hacerlo, gracias a Dios. Yo pienso la mejor explicación de este es, sí, nosotros nació en pecado, pero por su gracia, Él dar por su poder la habilidad para escoger en contra nuestros deseos pecaminosos. Y eso es gracias a Él. Sin Él, nosotros solamente podemos seguir el pecado. Pero si Él da la habilidad, entonces eso no quita ninguna gloria de Él. Y Él da la habilidad para escoger. Libremente, podemos escoger nuestro camino por su gracia. La énfasis no es como Él tiene la culpa por nuestras decisiones, eso es nuestra culpa. Pero Él tiene la culpa por la habilidad para escoger. ¿Ok? Y Él totalmente da de cada persona la habilidad para escoger. Y si ellos escogen mal, entonces sale mal. Pero es su culpa. Porque Él da la habilidad para decir en contra. Y inicia cuando nosotros aceptamos el Evangelio. Cuando escuchamos el Evangelio, el Espíritu Santo es un testigo. Ese es Jesús dijo en Juan capítulo 14, 15, habla sobre el Espíritu Santo. Él dice, cuando yo mando el Espíritu Santo, Él puede dar convicción de todo el mundo sobre pecado. Por eso, Pablo en Romanos 1, él dijo, mira, todo el mundo no tiene excusa, porque ellos saben algo sobre Dios. Si ellos aceptan esta pequeña parte, Dios puede dar más. Y si Dios no da más, entonces las decisiones más de allá no es su culpa, porque es ignorancia. Ellos no entienden. Por mí es la mejor explicación de qué pasó con los niños en China. Nunca escuché el Evangelio. Nunca escuché sobre Dios. Y tiene la edad como 14 años, suficiente para entender y escoger decisiones, pero nunca escucha el Evangelio. ¿Va a entrar en el infierno? No. ¿Por qué? Y Víctor dijo, no, pero mi pregunta es ¿por qué? ¿Cómo podemos explicar? Porque no conocieron a Dios, no supieron de Él. Pero la Biblia dice, solamente por entrar, solamente por ser salvo por el Evangelio y a través de la sangre de Cristo. Como nosotros, pero misericordia no quebró su justicia. Si es cierto, la única forma para entrar, para ser salvo, es a través de la sangre de Cristo, necesitamos explicar cómo esto funciona. Porque son inocentes, pero en verdad tienen pecado. Los niños de un año de edad son pecadores, es obvio. Sí. Katy dice, sí. Katy, ¿qué pasó? Bueno, yo tengo entendido que también existen, no sé si sea, porque así yo estaba instruida, existen las generaciones, las maldiciones de generaciones, y se supone que ahí es donde entra, ¿no? De los niños, de que no todos, supuestamente no todos, entrarán al reino, al cielo, porque ya vienen con una maldición de generación. Ok. Buen comentario, pero vamos a ver. Ok. Sí, porque... exit full screen.
Y hay un versículo en Jeremías, vamos a buscar. Jeremías 31:29. 31:29, léelos. Ok, buen comentario, hermano. Dice, él dijo, los que nacieron en la carne, carne es. Los que nacieron del espíritu, espíritu es. Ok, pero todos nosotros nacimos en la carne, ¿sí o no? Sí. Ok, entonces, ¿quién nació en el espíritu? Las personas aceptan el evangelio. Esa es la única cosa que expliqué este versículo. Solo expliqué, todos nacieron en la carne y siguen la carne, entonces, En la carne. si no han nacido el espíritu, no puede seguir el espíritu. Amén. Ellos no son espirituales, pero eso no quita la pregunta, ¿Qué va a pasar con ¿qué pasó si ellos no escuchan nada sobre el evangelio? Y no es su culpa. Ellos nació en una ciudad de 200 personas, un pueblito en China, en las montañas, entre los monjes de budista. Y solamente escucha entonces, ¿por qué ellos ir al infierno? Leo Porque el versículo. como Dios es 31:29. Léelo. Amén. En aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera. Síguele. Sino cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevos pactos con la casa de Israel y con la casa de Judá. Sí, cada persona es responsable por su propio pecado. Ese es en Jeremías. Todos los versículos sobre las maldición de generaciones existe antes Jeremías. Porque ese es por el pueblo de Israel. Porque ningún de ellos puede ser salvo por el evangelio porque no existe el evangelio. Ellos tienen, a través de la ley, tienen otro criterio. Okay. La ley solo significa obedecer la ley, confiar en Dios por tu salvación y nada más. Pero ellos no tienen nada sobre Jesús, la Mesías murió por los pecados y nada de eso. Ellos no tienen nada de esta parte. La revelación fue mucho menos de ahorita. Nosotros entendemos mucho más porque tienen toda la revelación de Dios. Pero en el Antiguo Testamento ellos solo tienen la ley. Entonces, por esa razón, hay un versículo bien famoso cuando dice, ancho es el camino salir de destrucción, y muchos siguen este camino, pero delgado es el camino entrar en la verdad, y pocos encontrar. Jesús cita sobre el Antiguo Testamento. A través de la ley, pocas personas encuentran gracia. La mayoría de personas sigue con su propia autojusticia. Ellos piensan, podemos cumplir la ley y ser salvos. Y ese es el camino de destrucción. Si confiar en tú mismo para entrar en cielo y confiar en tus obras para entrar en cielo, vas a terminar en infierno. Y a través de la ley, pocas personas en verdad encontrar la verdad sobre la gracia de Dios. Pero los profetas, sí. Moisés, sí. David, sí. Pocas personas, pero algunos. Esa es la significación. No aplicar por la iglesia en el día de hoy. Porque ahorita hay trillones de personas en los últimos 2000 años encontrar el camino bien. Hay trillones de personas, billones de personas en toda esa historia de 2000 años. Muchas personas aceptan a Cristo en ese tiempo. Entonces, no es poco encontrar. Muchos encontrar la verdad ahorita porque tenemos la explicación y la revelación más amplia. Y muchos pueden entender. Pero en el Antiguo Testamento, pocas personas encontrar gracia en sus vidas. No significa no pueden entrar en cielo. Solo significa van a entrar en el gran torno blanco. Ese es después de 1000 años.
hay un juicio por todas las personas no son en Cristo. Todas las personas no aceptan a Cristo durante esta vida. Ellos van a ser resucitados enfrente de un gran trono blanco. Ese es en Apocalipsis, habla sobre ese, y Jesús también habla sobre ese gran trono blanco. ¿Ok? Ese es el gran trono cuando abre los libros, ¿recuerda? Y cualquier persona, sus nombres no es encontrar en la vida, en el libro de vida, entonces ellos necesitan escoger en lo otro de sus obras. Si no estás salvos, entonces tu juicio es sobre sus obras. Cualquier cosa es de ignorancia. Jesús murió por ese pecado. Como los chinos. Sí. Cualquier cosa es solamente por ignorancia. El sangre de Cristo cubre porque Él es el Salvador de todo el mundo. Y Él es el sumo sacerdote por todo el mundo. Y tenemos un ejemplo en Hebreos, cuando dice, en el Antiguo Testamento, en los tiempos pasados, el sumo sacerdote entra cada año con un sacrificio por todos los pecados de ignorancia de todo Israel. Dice, pero ahorita tenemos un sumo sacerdote más grande. Y Él ofrece un sacrificio una vez por todos. Dios. Ese es Cristo. Su sangre cubre todos los pecados de ignorancia de todo el mundo. En esta forma, la única forma para entrar en cielo después de ese trono, es a través de la sangre de Cristo. Porque todos tenemos pecados. Pero, por ejemplo, este hombre en chino, 14 años de edad, si él entiende, ok, hay un Dios, pero no sabe quién es, y él acepta la verdad, solo por naturaleza, él puede decir, pienso si hay un Dios, pero no sabe quién es, no entiende nada sobre él. Yo quiero conocer a él, pero nunca entrar. Pero todas sus otras cosas es por ignorancia, entonces toda la ignorancia es cobre por la sangre de Cristo. Ese es como hay gente puede entrar en el reino de Dios, no en la millennium, pero en el nuevo mundo, nuevos cielos, por eternidad con Dios. No importa si son ignorantes, pero a través de la sangre de Cristo, porque Él sufre por todos los pecados, voluntariamente y ignorantemente. Él sufre el precio por todos los pecados. Entonces, ese automáticamente aplicar por personas son ignorantes. Pero no por la vida que haya llevado de hacer malos actos, Sí. ¿no? ¿Verdad? No, es no por sus malos actos. Sus actos pueden mostrar creen en Dios o no. Confiar en las cosas, entiende sobre Dios. Dios revela, si Dios revela algo, como ellos ven las estrellas, el Espíritu Santo dice, eso es malo. Sus actos ayer es lo malo. Y el sentir por el Espíritu Santo, sí, cierto, eso es malo, pero ¿cómo puede seguir bien? Pero no entiende cómo hacerlo. Pero él acepta, sí, ese era malo. Yo sentí mal sobre esa cosa ayer. Esa mentira, no necesita de quitar eso, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces, él acepta la revelación de Dios, es una prueba de su fe en la palabra de Dios. ¿Ok? So, él sí acepta la convicción del Espíritu Santo, y si Dios revela a él, cuando él ve las estrellas y el Espíritu Santo cayó sobre él y dice, mira, si esto existe, entonces hay un creador de esa cosa. Y si él acepta esta verdad, dice, sí, cierto, pienso hay un creador, pero no sé quién es. Entonces, cuando él acepte es una prueba de su fe. Es acepta la revelación de Dios. Y su ignorancia sale abajo la sangre de Cristo. Eso es como nosotros podemos explicar. Todo el mundo es abajo la sangre de Cristo. No importa si son creyentes o no creyentes. Si es ignorancia, es automáticamente perdonado. Porque Dios no echa la culpabilidad de nadie si ellos no sabían. Es como nosotros podemos castigar a nuestros hijos cuando ellos no entienden la referencia. Eso no es bueno. Nosotros entendemos, eso no es justo. ¿Sí? No pegue a su hijo cuando él no sabía eso es malo. La primera vez explicar por qué eso es malo.
Sí, es cierto, necesito explicar. Y cuando ellos entienden es malo, ahorita es tiempo para castigar. Si entiendes es malo y sigue con lo malo, es tiempo para disciplina. Pero la primera vez, cuando ellos caen en algo malo, no disciplina a ellos, solo dice, ese no es bueno. ¿Por qué? Porque ese. Y explica la razón por qué es malo. ¿Entiende? Sí, mamá, sí, papá, yo entiendo. Ok, qué bueno. Nunca hacer esto otra vez. En la siguiente vez, si sigue la misma cosa, dice, mira, es una advertencia, porque ese tiempo usted sabía. Y yo expliqué otra vez, ¿no entiende? Sí, yo entiendo. ¿Por qué es eso? No sé. Como los niños. No sé, porque soy pecador. Soy pecador, por eso. No es mi culpa. Así es un chiste de un comediante, dice, papá dice, no toca mi soda, ok, y vuelta, y regresa, el niño tiene la soda en la mano, yo digo, no toca mi soda, sí, yo sé, ¿por qué toca mi soda? No sé. Esa es la vida real, ¿sí o no? Pero esas cosas de ignorancia, si nosotros entendemos, no es justo para castigar a una persona por ignorancia, obviamente Dios es más justo de nosotros. Por mí, lógicamente, queda la mejor explicación de esas cosas. Ese quita todas las preguntas y quita todas las dudas. ¿Qué pasó? Nosotros somos escogidos por algo especial. Porque vivir en un lugar cuando podemos escuchar el Evangelio, eso es un privilegio, porque no todos tienen esa habilidad. Significa el dar extra oportunidad por nosotros. Primero, es para ser salvo ahorita en esta vida. Y comparte esta buena noticia con todo el mundo. Es un privilegio, porque cualquier de nosotros puede ser nacido en China, en un pueblo de 200 personas y morir de un león hasta 14 años de edad. Y solamente si nosotros sí aceptamos las cosas de Dios, entendemos y puede resucitar en el final juicio y entrar al nuevo mundo y nueva tierra. Pero brinque la millennium, brinque la iglesia, brinque todos los regalos, los dones y los, ¿cómo dice? Dones y recompensas y ¿hay una otra palabra? Talentos. No, los Galardones. galardones, esa es la palabra. Sí, galardones, recompensas, y nosotros perder todas esas oportunidades. Es un privilegio para nosotros, para nacer en un pueblo como México, cuando la iglesia católica tiene el Evangelio. Casi cada persona en México escucha el Evangelio una vez en su vida. Entonces no hay excusas. Todos escuchar no significa todos entender, pero significa nosotros tenemos la culpabilidad para rechazar el Evangelio cuando nosotros escuchar y dice, ese no tiene sentido para mí. Esa es nuestra propia decisión. Esa es nuestra decisión. Si una persona en México vive en México, no puede hablar con Dios en el final juicio, dice, pero nunca escucha el Evangelio. Usted vive en México, hombre. Hay Jesús en la cruz en todas las esquinas, ¿ok? No me digas que no escucha el Evangelio. Y sabe, hay un hombre que dice Jesús es Dios y murió en la cruz por tus pecados. No importa si usted acepta, pero escuchar, entonces no es ignorancia. No puede ser ignorancia aquí. Entonces, es una buena razón para predicar el Evangelio en verdad y ánimo gente para seguir a Dios en este pueblo. Porque ellos no tienen excusas en la final trono. Ellos no pueden, dice, bueno, yo no sabía. Jesús puede reír y dice, usted vive en México, hombre. Es imposible para no escuchar sobre Jesús. Puede ser en un pueblo de los yaquis o algo así. Puede ser en Chiapas, en las montañas, algo así, puede ser. Pero en las ciudades no, es imposible para escapar el Evangelio en México. Y tampoco en Estados Unidos. Y en la mayoría de lugares en Europa. Especialmente con tecnología. Ahorita en China no tiene excusas.
Porque cada persona en China tiene un teléfono y acceso a la internet. Entonces, ellos no tienen excusas tampoco. Pero esa es la gran pregunta. So, calvinistas dicen, si nació en un pueblo como China y nunca escucha el evangelio, entonces usted no es escogido. Si usted es escogido, va a nacer en un pueblo cuando por escuchar el evangelio y usted va a aceptar. Y ellos hablan sobre la gracia irresistible. Eso significa que cuando usted escucha el evangelio, no puede resistir. Eso es automáticamente. No es tu decisión, porque Dios pone en usted el deseo para escuchar el evangelio, el deseo para seguir el evangelio, y usted solo sigue ese deseo. No es tu propia decisión. Es una decisión de Dios en usted y a través de usted. Eso es como ellos explican este niño en China. Ellos dicen, entonces no son escogidos. Pero otra vez mi queja con esta posición, entonces no es su culpa. ¿Cómo puede castigar a él por eternidad por algo? No es su culpa. Los testimonios, perdón, del Sí. guardia. Sí. 16 años empezó mucho mal la vida mundana hasta los 19. Dice que le dio un vuelo de gacho, como decimos aquí. Y su abuela le decía que parara, que ya no tuviera esa vida, que ya, por favor. Eso ella explica sobre un testimonio de alguien. Que no, que él vivía muy a gusto. ¿Cómo iba a dejar esa vida si él tenía fiesta y cerveza y mujeres y todo? Y un día nada más escuchó un evangelio y tiene 40 años ya evangelizando. Y cuando conoces a Y él Dios, escucha el evangelio y acepta. Sí. La cosa entre calvinistas, ellos dicen, no tenemos una decisión. Eso es irresistible. La razón, yo entiendo por qué ellos piensan así. ¿Ok? Es porque ellos piensan, yo no puedo rechazar este. Cuando yo entiendo el amor de Dios, ¿cómo yo puedo rechazar esta parte? Y ellos piensan, aplica para todos. Cuando yo entiendo el evangelio en verdad, en mi situación personalmente, ¿ok? Yo fui un ateo. Yo rechazar a Cristo toda mi vida. Desde el principio, cuando yo entiendo sobre el cristianismo, yo digo no. ¿Por qué Dios permite a mí para seguir tantos años en pecado? En lugar de dar un deseo en mí para aceptar a Cristo cuando yo era 9 años de edad. ¿Por qué permíteme para dañar a tantas personas? Y daña a mi familia, ruina mi testimonio. Y tantos años perdidos por tanto tiempo. Y también después, cuando yo acepto a Cristo, es solamente porque Dios me dijo, ahorita es tu última oportunidad. Pero no por testimonio mío. En la Biblia, Jesús dijo, Israel, Israel, ¿cuántas veces yo quiero agarrar a usted en mis brazos, pero siempre resistir? Eso es contra la posición del calvinismo. Porque ellos dicen, la gracia, la voluntad de Dios es irresistible. Si Dios desea algo, siempre hacerlo. Entonces explique cómo Jesús dijo Jesús dijo tantas veces, yo quiero abrazar a usted yo quiero abrazar a usted en mis brazos, y llegar a usted fuerte, pero siempre resistir los profetas y el Espíritu Santo. Entonces, por las palabras de Cristo, el Espíritu Santo no es irresistible. Porque Jesús dijo, tantas veces usted resistir el Espíritu Santo. Cuando habla sobre los fariseos, dice, siempre usted resistir los profetas y el Espíritu Santo. Ustedes pecadores como tus padres. Entonces, ellos no pueden explicar este versículo con una buena forma. Ellos dicen, es otra cosa. Pero sí, es bien claro. Jesús dijo, tantas veces usted resiste el Espíritu Santo. Y también muchos versículos, Dios quiere todos ser salvos.
Si Dios quiere todos ser salvos, entonces ¿por qué no? Si puedes seguir los deseos de Dios obligatoriamente, si no puedes resistir su voluntad, y su voluntad es para salvar a todo el mundo, por esa razón caen muchos predicadores en una herejía, se llama universalismo. Cuando ellos piensan, todo va a ser salvo. No hay personas en el infierno. ¿Ok? Hay un poco predicadores que caen en esa trampa, porque ellos siguen calvinismo con ese concepto y nadie puede rechazar la voluntad de Dios. No tenemos dominio propio, no tenemos libre albedrío, no tenemos la habilidad para resistir la voluntad de Dios. Si Él quiere hacer algo, siempre cumple, punto. Pero Él desea para todos ser salvos. Ellos dicen, entonces todos vas a ser salvos. Para ser consistente. Pero no sigue así. La cosa es, si podemos resistir a Dios, porque somos una reflexión de su propia soberanía, tenemos ese derecho para escoger por nuestro mismo. Y tantas veces en la Biblia habla sobre tus decisiones. En todas las epístolas, Pablo dice, poner tu mente en las cosas de Dios. Si Pablo fue un calvinista, eso no tiene sentido. Porque puede ser automático. No necesito poner mi mente en las cosas de Dios porque automáticamente Dios pone un deseo en mí para pensar sobre las cosas de Dios, entonces yo sigo los deseos. Entonces puede ser automático. Pero Pablo dice, porque siempre caigo en esas cosas, porque siempre ánimo a hacer, como tenemos un libre albedrío. ¡Wow! ¡Qué sorprende! Él habla en todos los epístolas como nosotros sí tenemos la habilidad para escoger y somos responsables por nuestras decisiones. Por mí es el más fuerte argumento contra esta idea de gracia irresistible y el Espíritu Santo es irresistible. Entonces no necesito la Biblia. Ese puede ser automáticamente en nosotros. Porque Dios escribe la Biblia. Él puede cambiar nuestro corazón y nosotros seguimos bien. Qué bueno. Entonces, ¿por qué necesito tantos estudios y entender cosas? Para decidir por nuestro mismo. La más nosotros entendemos, la más nosotros podemos hacer. No es solamente su deseo en nosotros. Él da la habilidad. Y cuando nosotros quiere, Él puede darle deseo. Si yo quiero ser bueno en un área de mi vida, yo pido a Dios, ayúdame y cambio ese deseo en mi corazón. Esa es la significación de este versículo. Porque nosotros buscar por Dios y buscar por su voluntad. Y Él contesta para poner un deseo en nosotros por nuestra propia decisión. Porque nosotros pedí primero. Ese que era bien con 2 Pedro, cuando añadió tu fe, virtud. Virtud es un deseo para ser bueno. Y él dice, echa todas las ganas, con toda su fuerza, añadir tu fe, tu virtud. Él no dijo, si tiene fe, Dios puede dar la virtud. Esa es la perspectiva calvinista. Pero en mi caso, por ejemplo, yo cuando conocí a Dios, pues era más fácil llevar una vida. Pero una vez que yo me salgo del camino de Dios, me redarguía a mí porque yo ya sabía que sin Dios yo no iba a poder. Sí, quiere Dios bien. Yo no iba a poder. Me reprendía. Y yo sabía en mi mente, aunque estuviera mal, que si yo no me acercaba a Dios y no seguía las cosas de Dios, mi vida va a ser perdida. La cosa es falta de conocimiento de algo, entonces. Si no tiene dominio propio, falta de conocimiento sobre. ¿Qué pasa? 8-4. Sí, 8-4. Sí, ¿sabes? Yo casi te voy a hablar con él. ¿Qué pasa, Roberto?
Es que salió, ay, bueno, ya está. Sí, ya entré, muchas gracias. Aquí ya voy a salir del trabajo. Se cayó el Ok. internet. Qué bueno. No, no es tu culpa. Ok, so rápidamente, los tres diferentes perspectivas existen, la mayor en la iglesia, es tomismo, esa es la ley natural y todo el mundo sabe sobre Dios, pero si es rechazar a Dios, entonces esa es su propia culpa. Todos tienen este entendimiento. Eso es tomismo, es la iglesia católica y luteranos, ¿ok? Pero calvinismo esa es la iglesia presbiterianos y muchos bautistas, y todos hablan sobre la gracia de Dios, la soberanía de Dios y esas cosas, el poder de Dios y predestinación. Ellos mencionan mucho, pero con mal entendimiento. Predeterminación es la significación de ellos, como Dios predeterminar quién es salvo, quién no es tu decisión, es una decisión de Dios. ¿Ok? So, quita mucho los versículos cuando hablas de escoger este día, quién es tu Dios. Y cuando dice, yo y mi casa somos por Dios. Y los demás, vete. Es sus decisiones. ¿Ok? Ese es un libre albedrío. El otro ramo de la iglesia es arminiano. Arminiano enfatizar tanto es una sobrereacción de la Iglesia Católica y calvinismo. Arminius fue un estudiante de Juan Calvino. Juan Calvino fue un director de un seminario en Europa después de la Reformación. ¿Okay? En ese seminario, este hombre Arminius, él fue en las clases de Juan Calvino por 11 años. Después de 11 años, él dice, yo no caí bien con eso. Por la misma razón, yo rechazar el calvinismo. Él dice, no puede ser la culpa de Dios por todos los pecados en este mundo. No puede ser la culpa de Dios. Tenemos libre albedrío. Él sí reconoció eso. Y él explicar libre albedrío como una cosa Dios nunca quitar. Tenemos la libertad para escoger y Dios nunca sobrepasa este libre albedrío. Pero es una sobrereacción. ¿Por qué? Porque hay muchos ejemplos en la Biblia cuando Dios sí quita su libre albedrío. Como los enemigos de Israel, cuando ellos salen locos, empiezan a matar uno a otro entre ellos. Eso significa que Dios quita su libre albedrío. Nebuchadnezzar, él comía hierba por 7 años. Eso significa que no tiene libre albedrío durante ese tiempo. Como bestia. Así es. So, hay ejemplos en la Biblia cuando Dios sí quita la libre albedrío. Entonces, la mejor forma para explicar libre albedrío es tenemos esta libertad para escoger, para seguir el Evangelio. Porque si se siente cuando uno va a hacer una cosa mal, dice, si lo hago, me va a ir mal, sí sabe uno. Así es. So, este libre albedrío, sí, Dios puede quitar pero nunca hacerlo sobre salvación. La única forma amor es real es a través de libre albedrío. Porque si yo soy un esclavo de mis deseos y no puedo hacer nada en contra, yo sigo mis deseos. Entonces, si yo decido para amar a mi papá, eso no significa nada porque yo no puedo ser en contra. Es como un robot. Es un robot. Si tiene una muñeca y toca el botón atrás y dice, te amo, te amo, te amo. Eso no significa nada en verdad. Es automático. Así es. Si eso es automático, no tiene ninguna significación. Por eso Dios no hubiera hecho fácil. Por esa razón, sí, libre albedrío es esencial. La diferencia entre calvinismo y arminiano y morenismo y otros ramas, cuando ellos enfatizan tanto el libre albedrío, la única diferencia entre ellos es ellos piensan la cosa más importante de Dios es su gloria. Y nosotros entendemos la cosa más importante de Dios es su amor. Ellos piensan, si quiere más por su gloria, está bien. Si Él manda personas de infierno y todos los escogidos dar más gloria a Dios por su poder, por su autoridad, para escoger a ellos,
Entonces, ese por su gloria, entonces está bien, queda bien con su perspectiva. Pero eso es una decisión porque la Biblia no dijo claramente cualquier cosa es más importante para Dios. Es un entendimiento entre los eruditos. Cuando estudiamos tanto la Biblia, dice, ¿cómo puedo reconciliar cosas? Porque hay muchos versículos que dicen, Dios quiere la gloria y no comparte su gloria con nadie. Pero también, 1 Corintios 13 dice, cosa más grande es amor. Y el Evangelio no es sobre su gloria, es sobre amor. Por Dios ama el mundo tanto. No dijo, porque Dios quiere la gloria tanto. Es decir, porque Dios ama el mundo tanto. El Evangelio es sobre amor. Entonces su amor por Él es más importante de su propia gloria. Y también amor nunca busca por su propio bien. Si Dios solo quiere gloria por sí mismo, ese es contrario de amor. El Hijo siempre quiere glorificar el Padre y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo siempre quiere glorificar el Padre y el Hijo. El Padre siempre quiere glorificar a su Hijo y el Espíritu Santo, porque ese es amor. Nunca busca por su propia gloria, nunca busca por su propio bien, busca por los demás. Entonces puede ser una contradicción si Dios busca por su propia gloria. Y amor nunca busca por su propio bien, siempre busca por los demás. Entonces necesito evaluar esas cosas. Por esa razón yo pienso la más importante cosa por Dios es su amor. Y ese dice claramente en 1 Corintios. Hay fe, hay esperanza, hay amor. Y la más grande de las cosas es amor. Las tres, la más grande es amor. Y dice, si hace todas las cosas, sacrificar todo, enseñar todo el conocimiento, tener todo el entendimiento, pero no tiene amor, no vale. No tiene ninguna validez. Entonces, si Dios recibe toda la gloria, pero no recibe amor de verdad, no vale. Nosotros dar gloria a Dios por su amor. Esa es la razón somos salvos. No por su gloria, es por su amor. Y ese es por su gloria. Glorificar Él por su amor. Porque tanto amor Él tiene. Murió en la cruz por nuestro pecado cuando somos enemigos de Él. Pero por Él no importa. Él entrega todo por nosotros. Esa es la más gloria que podemos dar. Es amar a Él. Ama a Él con todo tu corazón. El más grande mandamiento no es glorificar a Dios con toda tu alma. Amar. No es glorificar a Dios con toda su fuerza. Y Jesús dijo, si hacer cumplir toda la ley. Ama a Dios con toda tu alma. Ama a Dios con toda tu fuerza. Ese es cumplir toda la ley. No habla nada sobre su gloria. Su gloria es su amor. Esa es su gloria, es tanto amor Él tiene y nosotros podemos entregar este amor por Él. Él quiere compartir este amor con nosotros. Eso es interesante, porque Él dice, Él no comparte su gloria con nadie, pero comparte su amor con todos. Entonces, ¿cuál es más grande? El amor. Hay muchos argumentos para explicar por qué ellos son equivocados en este área, pero no significa, es una mala enseñanza, es solamente otra perspectiva en la iglesia, porque son hermanos en Cristo y ellos piensan para ser salvos, creer en Él, punto. Somos en acuerdo con ese. Y el mismo evangelio, cuando salieron los calles con calvinismos y arminianos, monismos, todo mismo, tienen el mismo evangelio. Yo puedo salir con la iglesia católica y predica el evangelio y todos en acuerdo. Jesús es Dios, murió en la cruz por tu pecado. Si acepta Él y cree en Él, puedes ser salvo. Todos en el mismo evangelio. Y podemos compartir el evangelio con todo el mundo junto con ellos. No pasa nada. Esa es la esencia del cristianismo. Se llama cosa en la mano cerrado. Esas dos cosas no puede negar. Y no puede negociar sobre esas cosas. Somos salvos por fe, por gracia, a través de la sangre de Cristo, nada más.
¿ok? Pero en la mano abierta es cosas como Pedro explicar, hay cosas muy difíciles para entender sobre las cosas de Pablo. Si Pedro dijo entonces hay cosas difíciles para entender. Y muchas personas son equivocados. Pero Pedro no dijo entonces son falsos profetas y falsos maestros y no son cristianos. Y solo significa que son ignorantes de la verdad sobre ellos. Y cayó en su rama para hacer malas enseñanzas, pero así es. Él no dijo entonces ellos no son salvos. No. Hay muchas cosas difíciles para entender. Sí, hay no creyentes y sectas y ellos quitan las cosas de Pablo y usan por su propio beneficio. Sí, eso es otra cosa. Pero solo significa hay cosas para entender. Pablo también dijo en Hebreos, él dijo, ustedes, los lectores de esta carta, Pablo escribe, yo pienso es Pablo, pero es otro tema. Sí, en Hebreos, él escribe y dice, mira, hasta tanto tiempo ustedes pueden ser maestros. Pero yo necesito reiniciar otra vez con las cosas de bebés, porque ustedes no son listos para la carne, solo para tomar leche. Entonces, hay cosas fáciles para entender como la Trinidad, Jesús, Dios, el Espíritu Santo, el catequismo en la Iglesia Católica, esas cosas bien básicas. ¿Ok? Esa es leche. Sí. ¿Ok? Esa es leche. Pero también es la misa, es leche. La misa. 20 minutos sobre el Evangelio, nada más. Esa es leche, no es carne. Ellos piensan la carne es solo para sacerdotes y cardenales y los eruditos. Nada más. Esa es su carne. Pero la congregación, no, solamente leche. En la iglesia protestante pensamos todos pueden entender la carne si tienen ganas para entender. Pero necesito enseñar las cosas a poco para entender un poco más. Y la cosa increíble sobre la Iglesia Católica es, no importa si usted no es creyente por tantos años, usted escucha muchas cosas de la Biblia. Y cuando una persona acepta el Evangelio y salir de la Iglesia Católica con ese nuevo entendimiento, con el Espíritu Santo, y muchas cosas caen perfectas. Ahorita yo entiendo esta parte. Y ahorita las cosas yo escuchar y no tienen ningún sentido antes, pero ahorita tiene todo sentido. Tiene muy fuerte base. Conocemos muchos católicos, cuando ellos aceptan a Cristo, crecen tan rápido. Es como un niño en un cuerpo chiquito. Y come ribeye por 20 años, pero no puede crecer. Pero finalmente empieza para crecer y explota grande. Mi matita de 20 años. Así es. Conocemos muchos que hay en este lado. Yo espero uno de esos es Alma. Y por las personas no sabía, Alma, casi encontrar la realidad sobre eso. La última semana es la primera vez que ella acepta a Cristo. Y fue bautizado. Después humildemente. Cuando Alicia explica el Evangelio en su grupo y Alma acéptalo, es la primera vez. Y en su primera comunión no entiende todas las cosas. Entonces, ella es nueva hermana en Cristo. Y también es la primer fruto de esta iglesia. Así es. Eso es nuestra bebita. Sí. Estás comprometida. Así es la cosa. ¡Qué honor! Es la primer bendición de esta iglesia, la primer Gloria a Dios. Ellos son nuestros primicios. Amén. Amén. Qué bendición, ¿sí o no? Wow, sí, So- la verdad que sí. Qué honor. Alicia tiene fuerte responsabilidad con ella. Amén. Eso es su mamá en la fe. Eso es bueno. Por eso yo invito a ellos para asistir aquí, para entender la diferencia entre las diferentes doctrinas en la iglesia. Cuida mucho de los pastores y predicaciones en internet. Cuida mucho los memes. Porque mucho salir suena bien y puede ser correcto. Engaño. Pero necesito entender, puede ser su propia agenda. Para seguir sus enseñanzas de ellos. Y como nosotros entendemos ahorita,
hay mucha división en la iglesia sobre esos temas. Ese no necesito hacerlo. En verdad, no necesito dividir sobre esas cosas. Es un buen debate teológicamente. Y yo siempre invito a personas, si pienso soy equivocado, pruébame. Si pienso soy equivocado en algo, ¿dónde? ¿Dónde está en la Biblia? ¿Dónde está en la Biblia es contra esta posición? Y cuando ese versículo dice, ok, el contexto de ese versículo no es como usted piensa. El contexto ese es totalmente distinto. Mira, lee el capítulo antes, lee el capítulo después y tiene entendido. Contexto. Necesito entender el contexto de ese versículo. No puedes sacar un versículo fuera de contexto para apoyar tu posición. Eso es testigo de Jehová. Okay, so, ellos hacen eso bastante. Y los mormones también y todas las otras religiones y sectas, ellos citan la Biblia como inconveniencia. Por su conveniencia. Ellos sacan versículos que los mormones dijo, Jesús no es Dios. Ok, pruébame. El versículo cuando dice, solamente hay un bueno es Dios. Él nunca dice, yo no soy Dios. Él solamente dice, hay un bueno es Dios. Y él pregunta a la persona, ¿por qué me llama bueno cuando hay un bueno de Dios? Su pregunta es como socrático, el método socrático, para preguntar a él, ¿qué piensa? Si hay un Dios bueno, y solamente Dios es bueno, ¿por qué me llama bueno? Si cree que soy Dios o no. Esa es su pregunta. No es para probar, yo no soy Dios. Dice, mi Padre es más grande en mí. Cuando él dijo ese, bueno, tiene dos posibilidades. ¿Más grande en qué sentido? ¿Es hacer cosas más grandes, es más valioso? Bueno, si el Padre es más grande de él, porque el Padre dice, escucha a mi hijo. Sí. Todos glorificar al otro. Si pregunta el Espíritu Santo quién es más grande, obviamente el Padre e Hijo. Si pregunta el Hijo quién es más grande, obvio, Santo. el Espíritu Santo o Padre. Y pregunta al Padre quién es más grande, el Hijo y el Espíritu Santo. Porque Sí, ellos no presumir sobre sí mismo. Ay, Eso es arrogancia. Eso, exacto. Eso iba a decir. Así es. Eso. Buen Katy. Eso. Como chavo. So, en ese sentido, sí, esa es la diferencia entre los diferentes ramas de la iglesia, ¿ok? Y mañana en la clase, hermano Heriberto y Katy, mañana en la clase, cuando hablamos sobre diferentes sistemas de apologéticos, puede entender claramente por qué hay diferentes sistemas, porque su fuente es un rama. Si Dios es imposible para conocer, acepta Dios renacido tu corazón para entender Él, ese es calvinismo. No podemos entender el Evangelio, acepta nosotros renacidos primero. Ellos piensan que el renacimiento existe antes, nosotros tenemos fe. Porque ellos dicen, el hombre espiritual puede entender las cosas espirituales, el hombre de carne no puede entender las cosas de carne. Entonces ellos piensan, ok, significa, necesito ser renacido y espiritual primero para escuchar el Evangelio. Pero hay otra opción. Otra opción es Dios dar la gracia para entender. No significa que somos renacidos, pero iluminar nuestra mente para entender las cosas, para decidir, acéptalo o no. Esa es otra opción, porque el Espíritu Santo puede ser El Espíritu Santo puede abrir nuestras mentes para entender el Evangelio y dice, ahorita sí, yo entender, pero eso significa que necesito quitar mi vida atrás y seguir el buen camino. ¿Qué decir? Es tu decisión. Y muchas personas dicen, yo no quiero esto. Tengo muchos amigos, tengo un buen trabajo, y me encanta mi vida, y yo no quiero Ellos entienden, pero rechazan el Evangelio. Pero el Espíritu Santo iluminar suficiente para entender. Esa es gracia para todos. Esa es gracia para todo el mundo. No significa que todo el mundo son salvos ni renacidos. Pero si ellos piensan, ok, necesito ser renacido primero, ok, si necesito ser renacido primero y después puede creer en él. Si ellos piensan así, entonces la forma presuposicionalismo tiene mucho sentido. Porque esta posición es otro tema más complicado de apologéticas. Ok, pero si ellos dicen, hola hermana, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y usted?
Bien, gracias a Dios. Dios me lo bendiga. Igualmente, hermana. So, si ellos piensan de esta forma, como necesita ser renacido primero, entonces podemos explicar y prueba el evangelio solamente a través de la palabra de Dios primero. No puede usar evidencia del mundo, ni porque el mundo no puede entender cosas de Dios. Ellos piensan esa forma de apologéticas es inútil, no tiene sentido. Para hablar sobre el mundo, evidencias de la resurrección de Cristo, habla sobre evidencia histórica de Cristo, eso no tiene sentido para evangelizar de alguien. Porque ellos necesitan renacidos. Si ellos son renacidos, entonces pueden empezar con el Evangelio y la Biblia, y solamente así. Entonces, esa es su rama de apologéticas. Mañana habla más sobre ese tema, ¿ok? En la clase. Pero gracias, hermanos, para venir. Y perdón por el tardancio, como 20 minutos tarde. Muchísimas gracias por No, su no se tiempo. preocupe. ¿Hay preguntas, hermanos? Heriberto y Katy, No. muchos. Dilemas. Y hay Entonces, muchos. oye, hermano, entonces para ser salvo, ocupo el Evangelio y seguir conforme a la Biblia. Y ir conforme a la Biblia, eso significa caminar y sigue la Biblia. Bueno, la cosa es cuando habla más, cuando dice para ser salvo, creer el Evangelio y nunca puede añadir un y Ajá. para ser salvo. Porque ese es el Evangelio y más. Oh, ok. Ok, somos salvos por fe, nada más, y por gracia. Y cuando Pablo dijo en Gálatas, si alguien predicar otro evangelio, no como mío, entonces este es anatema. Eso significa que es totalmente contrario de Dios. Eso es blasfemia. Blasfemia. Si añadí algo, somos salvos por fe, por gracia, punto. Nada más. Nada más. Ok. Las obras tienen importancia por otra cosa, no por nuestra salvación. No por obra, Las obras siempre es por otras cosas, recompensas, regalos, autoridad en el reino de Dios, autoridad Perdones. sí, galardones y esas cosas. Las obras cuentan mucho y determinan mucho por eternidad, pero no significa somos hijos de Dios o no. Eso solamente depende de nuestra fe en Cristo, porque Cristo nunca dijo, si tiene fe en mí y buenas obras, entonces puede ser salvo. Y siempre dice, crea en mí, usted es salvo. Tiene vida eterna, punto. Y también mi gran oposición contra esta idea por pierde la salvación es Dios no puede mentir. Cuando yo acepto a Él, por su palabra, Él dice, usted es mi hijo. Él habla estas palabras. El momento cuando nosotros aceptamos a Él acepta a nosotros como sus hijos. Entonces, ¿cómo Él puede negar sus propias palabras? Si yo soy un hijo, entonces soy su familia por siempre. Ujú. ¿Ok? So, Ok. Ok, ya quedó más claro que el agua. más claro que hago. ¿Sí? Voy a hacer preguntas a ver si es cierto. So, esa es la cosa. So, pero necesitamos entender este punto sobre puede perder la salvación o no. Es una buena discusión entre teólogos y eruditos y estudiantes de la Biblia. Es una buena pregunta. Pero nuestro trabajo no tiene nada que hacer con eso. Porque nosotros estamos aquí para predicar el Evangelio. Punto. Para ganar almas por Dios. Para más personas poder entender el Evangelio y seguir a Cristo. ¿Ok? Ese es nuestro trabajo. Y podemos hacer junto con discípulos. Si una persona es un seguidor de Cristo, es un discípulo, es un co-trabajador. Está bien. Podemos hacer la misma cosa. Entre la iglesia, cada pastor tiene su derecho para enseñar como él quiera, porque él tiene responsabilidad entre Dios. No es mi trabajo para negar a ellos, para quitar sus enseñanzas, o para decir algo contrario de ese. Yo solo puedo explicar las cosas yo entiendo de la Biblia, como ellos.
Ellos solamente, si yo soy equivocado, entonces primero pruébame. Enséñame. Porque sí, la razón yo soy en clases y estudios es para aprender. Porque yo no pienso yo entiendo todo. Obviamente yo puedo ser equivocado en muchas áreas. Soy humano. Pero cuando yo entender algo, yo puedo compartir con ustedes y usted puede seguir conmigo. Y puede escuchar muchos cambios en mis pensamientos. Probablemente no tanto sobre la salvación, porque tengo tantos años estudiando ese tema. So, yo pienso, no hay nuevos argumentos. Yo no escuchar y pensar y analizar y dice, ok, el problema con ese pensamiento es así. So, si piensan nosotros por perder nuestra salvación, eso es entre ellos y su iglesia. Si ellos quieren enseñar eso en su iglesia, está bien. Yo no soy en contra de ellos. Eso no afecta ninguna cosa en mi vida espiritual. No afecta ninguna cosa en mi iglesia tampoco. Sus enseñanzas en su iglesia no afectan a mí por nada. Y no afecta tú por tu alma por nada, porque todos somos de acuerdo. Si creo en Cristo, somos salvos. Si caigo en pecado, hay consecuencias. Y no hacerlo, punto. Y échenle ganas para no caer en pecados, punto. Todos son de acuerdo con este. Nadie dice, entonces está bien para seguir en pecado. Nunca dijo, nunca escucho a mí dice este. No importa, somos seguros de nuestra salvación. Siempre, como Pablo dice, nadie puede separar nosotros el amor de Cristo. Nada en este mundo. Pero el siguiente capítulo dice, entonces, ¿está bien para pecar? Obviamente no. Él murió en la cruz por pecados. Significa que él odia pecados. No puede seguir en estas cosas. So, obviamente no implicar si puede seguir pecando, no pasa nada. No, hay fuertes consecuencias. Y obviamente si Dios odia pecado, no puede caminar en este pecado sin consecuencias. Hay fuertes consecuencias. Imagine, es por eso en Hebreos dice, mira, imagina un Dios tan poderoso. Él puede hablar y aparecer en un universo eterno. En una palabra. Imagina si él está enojado contigo. Ese no es nada pequeño. Ese no es una cosa pequeña. Imagina Dios está enojado por ti, porque usted acepta el evangelio y sigue en pecado porque piensa, no importa. Imagine cuando usted se enfrenta a él. Es un fuego. Es un Dios todopoderoso. Entonces, sus castigos pueden ser bien fuertes. Entonces no es nada, no puede jugar con pecado así. Y la idea, si no puede perder la salvación, no es libertad para pecar. Esa es confianza para seguir en lo bueno. Es una reacción de cuando yo entendí tanto amor, tanto confianza tenemos en Él, obviamente puede ganar contra mis pecados. Si Él ama a mí tanto, obviamente Él puede dar todo yo necesito para caminar bien. Esa es la razón por este pensamiento. ¿Tiene sentido? Ok. So, gracias hermanos y nos vemos mañana 8:15, ¿ok? Ok, hermano, muchas gracias. De nada. Bendiciones. Si tiene preguntas, escríbelo y por mañana. Bueno. Si tiene preguntas, en verdad, solo para no quitar la clase, puede entrar a las 8, solo avísame y yo puedo contestar preguntas antes de la clase por 15 minutos, ¿ok? Ok, está muy bien. Entonces, escríbelo, yo estoy aquí para ayudarte, punto, ¿ok? Ok, muchas gracias. Dios te bendiga, hermanos. Dale, Dios los bendiga. Bye, bye, Dios los Kathy. bendiga, hermano. Hasta luego. Bye, Dios les bendiga. Saludos. Ay. Bye, bye. Bye bye.